Me responde un amén. Deuteronomio capítulo 13, versículo 1. Grande es el Señor. Amén. Sabe que estamos, como la iglesia ya sabe, estamos viviendo tiempos bastante complicados en todas las áreas de la vida. En todas las áreas de la vida estamos viviendo tiempos complicados donde únicamente el pueblo del Señor tiene que seguir poniendo la mirada en Cristo Jesús, que es el blanco de perfección sobre todas las cosas. Sí, Señor. Como iglesia, día tras día estamos en el blanco. En este caso, haga de caso que hay alguien que quiere en este caso interponerse para que usted y yo logramos en este caso el propósito de Dios. Siempre va a estar. Mientras usted y yo sigamos respirando en este planeta Tierra, siempre va a haber una oposición. Siempre. Pero el tema que hoy voy a hablar, lógicamente que el Señor va a hablar, más bien dicho, por mi boca, quizás no va a ser tan agradable para yo le dije al Señor, Señor, lo hablo, sí. Porque si hay cosas que el Señor no nos dice que hablemos, pues no hay que hablar. Pero si está en la Biblia, pues hay que hablar. Señor. ¿Se acuerdan lo que Pedro dijo? Señor, oh, qué dura es esta palabra. ¿Quién la podrá llevar, Señor? Pero el Señor nos da el poder para poderla llevar. Amén. Así que sabemos que un día vamos, en este caso, a tener la victoria final. La victoria final en este caso ya, de hecho ya está escrito que ya está la victoria. Pero dice la Biblia que los vencedores son los que van en este caso a obtener la plenitud de esa victoria. Porque la Biblia también nos habla de cobardes. ¿Usted sabía eso? Sí, señor. La Biblia nos habla de vencedores y la Biblia nos habla de cobardes. Ahora, hoy vamos a hablar acerca de un tema de que usted se va a impactar. Bueno, yo sé que lo ha leído, pero quiero tomar como referencia este verso, Deuteronomio capítulo 13, verso 1, antes de entrar de lleno en el tema. ¿Lo tiene? Amén. Dice la palabra del Señor así: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere, oiga bien la palabra, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está ¿qué? Probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tomen asiento, hemos orado. El tiempo que hoy vivimos, wow, es un tiempo, hermanos, tan peligroso que en toda la historia de la Biblia, Sodoma y Gomorra y los tiempos de Babel se quedan quizás pequeñitos ahora. Estamos viviendo en una situación tan terrible, que únicamente el que no lo ha visto es aquel que no es un hijo de Dios. Pero la palabra nos indica, mire qué terrible es esta palabra. Y dice Deuteronomio que si un profeta o un soñador de sueños te anunciare algo, y lo terrible de esto es que lo que el profeta o soñador de sueños te anunció, se cumplió. ¿Cómo tomaríamos ese momento la palabra? ¡Wow! La mayoría de gente dijera, ¿es de Dios? La mayoría de gente dijera, ¡wow! No, se cumplió lo que me dijo. Y ahí es donde mucho cristiano en el siglo XXI está cayendo en la garra del enemigo. Hay dones de Dios que el Señor me guarde que esté diciendo que no hay dones de Dios, que son para la iglesia. Son de Dios. Los dones son de Dios. Amén. Pero también el enemigo ocupa imitaciones de los dones de Dios para, en este caso, sacar beneficio, en este caso de la iglesia, de las almas. Y ahora vemos por todos los 4 puntos cardinales de la tierra, vemos gente que anda, en este caso, usurpando los dones de Dios, como que si fueran dones del Espíritu Santo, pero no son de Dios.
Y la iglesia en el siglo XXI tiene que tener una visión. Mire, iglesia, pidamos, lloremos por el discernimiento. La iglesia con discernimiento va a ser imposible que sea engañada. Porque en los próximos años que van a venir, aún el Espíritu Santo mismo dijo, en los postreros días, dijo, vendrán burladores. Y como el Espíritu Santo habló de todo lo que está pasando. Esto no es nuevo para la Biblia, ya el Espíritu Santo lo había hablado. Pero más sin embargo dice la palabra del Señor que la iglesia tiene que tener mucho cuidado, porque hoy mismo anda una ola por todos lados. Y quizás me voy a meter en un tema donde quizás alguno va a decir no, pero no me vaya a decir de ahí que no. Solo medítelo. De la ola de no salmistas sino artistas en el mundo espiritual. Yo me he quedado impactado. Un día me metí por curiosidad. Grupo de rock cristiano, Señor. Ay, Señor, Dios mío. Yo dije, Señor, ¿y esto es tuyo? Hombres con unas grandes calaveras aquí, grandes, y rock cristiano, Señor. Yo con esto no me quiero meter en ese tema muy profundo porque no es el tema que traigo. Pero aún en ese aspecto mucha gente está siendo engañada. Yo no pago $1 para meterme a un concierto de esos, aunque me lo dieran gratis. Y se lo digo con todo temor de Dios. Gloria a Dios cuando cantamos algo que edifica la iglesia. Sí, Señor. Gloria a Dios cuando cantamos algo que estamos entendiendo lo que estamos cantando. Señor. Pero usted sabe que en ese tipo de música hay cosas que ni siquiera le entendemos. Si yo comienzo a oír una canción de los Temerarios Cristianos, lo que me va a recordar va a ser de los años 70, de los años 80. Y quizás aunque alguien podría decir, no hermano, pero no. Pero le dije, no me fuera a decir nada de allá. Hasta ahí lo quiero dejar ese punto, porque es largo el tema que quizás traigo hoy. Dice la palabra del Señor que hemos dejado entrar a nuestra casa. Si usted se preguntara en su vida, ¿qué hemos dejado de entrar o más dicho, qué hemos permitido que entre a nuestra casa? Yo quizás diría que muchas cosas tenemos en nosotros, en nuestras casas, que quizás no son buenas. Antes que mi hijo viniera aquí a la casa, claro, tenía limpia la casa, ¿verdad? Llegó una hermana y me dijo, usted tiene que sacar todo lo que tengo aquí. No la voy a señalar, ¿verdad? Claro, me andaba ayudando, lógicamente, me hizo un favor. Y mire, saqué un montón de bolsas de basura así, que yo ni sabía que tenía todas esas cosas ahí que no me servían. Pero bolsadas de basura que para mí era algo que era normal tenerlo ahí. Y hasta que me dijo, esto no sirve, esto no sirve, esto no sirve. Y dije, wow, y de veras no me servía. En lo espiritual también tenemos muchas cosas que en vez de ayudarnos para el crecimiento espiritual, hacen que nosotros vayamos menguando en el mundo espiritual. Y dice la palabra del Señor, cuando se levantare en medio de ti un profeta y te anunciare palabra y se cumple, el Señor simplemente te está probando. Porque el problema es que después de que te dijo la palabra y se cumplió, Él te va a decir, vamos ahora en pos de dioses ajenos y sirvámosle. ¿Usted cree que en un lugar donde el Espíritu Santo no está, pueden haber también aún aparentes liberaciones? ¡Ay! Así es. El enemigo de repente va a hacer un show porque alguien le ponga una cruz ahí y le diga, va a ser como que estuviera de verdad peleando el mundo espiritual, pero es mentira. Alguien podría decir, no, pero mire, cuando le levanto la cruz, mira cómo se mueve para acá y yo tengo la victoria. Es mentira. La iglesia tiene que madurar en el mundo espiritual. Tenemos que madurar en el mundo espiritual. Y sigue diciendo entonces la palabra. Váyanse hoy a Primera de Reyes capítulo 13. Hoy vamos a entrar en el tema. Quería dar ese preámbulo. Primera de Reyes capítulo 12 verso 25. En el tiempo posterior que murió el rey Salomón, usted se recuerda que el rey Salomón tuvo un problema muy grande en este caso con la desobediencia del Señor. Dios hubiese confirmado en este caso su trono si él hubiese obedecido la palabra.
pero él no la obedeció y vinieron consecuencias posteriormente. Los hermanos saben que el Israel, en este caso las tribus, se dividieron en dos: el reino del norte y el reino del sur. La mayoría, por así decirlo, de los reyes del norte, todos fueron gente pagana, reyes paganos, reyes que se levantaban, en este caso, en contra de la palabra de Dios, idólatras en toda la extensión de la palabra. Pero había un hijo de este caso del rey Salomón que se llamaba Jorán. Así era el nombre de este joven, era Jorán. Pero también cuando el Señor permitió que las 12 tribus se apartaran, había un hombre que también se llamaba Jeroboam. Este hombre llamado Jeroboam, hoy lo vamos a leer acá, Primera de Reyes capítulo 12 verso 25. Si me permite, vamos a leer varios versos hoy. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran hijos de Leví. Mire la palabra, qué importante es. Entonces dice la escritura acá. Quizás no voy a leer todos los versos que trajimos en esta noche, pero la palabra que usted puede leer posteriormente en su casa nos habla de este rey llamado Jeroboam. Este rey hizo 2 becerros de oro. Uno lo hizo en cierto lugar y otro en cierto lugar. ¿Y por qué lo hizo él? Porque él tenía miedo que las tribus que él tenía ahí se quedaran cuando fueran a adorar a la otra región, en este caso a Judá. Y él dijo: para que este pueblo no se quede allá, yo le voy a hacer unos dioses acá de oro, le voy a hacer unos becerros y le voy a decir que estos son sus dioses. Miren la palabra, la astucia del enemigo. La astucia del enemigo es tan terrible. Dice Primera de Reyes 13:1. Miren lo que dice: he aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam, el que había hecho los becerros, junto al altar para quemar incienso, el 2, aquel clamó, el profeta, clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes, escuche, de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre. Oiga esta palabra de juicio. La palabra, este profeta que llevó esta palabra, ¿sabe de dónde vino? Este profeta vino de Judá. ¿Usted sabía que usted es un sacerdote en su casa? Pregúntese usted mismo, allí en su interior: ¿cómo estoy yo administrando mi hogar? ¿Cómo estoy yo administrando mi casa? Usted sabe que la familia es la base fundamental de la sociedad, y por eso la sociedad está como está. Porque la familia está disfuncionalmente hablando. Si la familia está mal, la sociedad seguirá igual. Por supuesto, eso es así. Si la familia está mal, la sociedad va a seguir también el mismo rumbo que lleva. Y este profeta de Judá llegó donde Jeroboam y le dijo: así dijo Jehová de los ejércitos, en este altar donde tú estás sacrificando incienso, en esos altares también van a ser quemados los huesos de los sacerdotes. Mire qué palabra de juicio la que estaba cayendo sobre este lugar. Y dice el 3, y el profeta dijo: esta es la señal que Jehová ha hablado, he aquí que el altar se quebrará y la ceniza de él será derramada. Y cuando el rey oyó, dice la Biblia, en este caso la palabra, dijo simplemente: prendedle, le dijo.
¿Y sabe qué le pasó en ese momento cuando él dijo prendedle? Extendió la mano y se le quedó seca. Se le quedó seca la mano al rey. Y el rey le dice posteriormente al profeta: ora por mí para que mi mano sea restaurada. Y la mano de él fue restaurada. Quizás lo hubiera dejado una semanita más por ahí, pero el Señor es misericordioso. El Señor es misericordioso de verdad, hermano. Por casualidad, ¿el Señor ha tenido misericordia con usted? Amén. Sí, conmigo el Señor ha tenido misericordia. El Señor tiene misericordia de todos los seres humanos, por supuesto. Y este rey dijo: prendedle. Y cuando él extendió su mano le quedó seca. Seca quiere decir que no la podía ni siquiera enderezar, le quedó seca. Y le dijo: ora por mí para que mi mano se restaure. Y la parte en este caso que tenía seca volvió nuevamente a su normalidad. Mire que la gracia divina del Señor. Quiero leer otro verso, 13:5. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por la palabra de Jehová. Entonces respondió el rey y dijo al varón de Dios: mire la palabra: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios por mí para que mi mano sea restaurada. Pero quiero leer este verso, el verso 7. Mire lo que dice, verso 7. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Dijo este hombre: porque así me está ordenado. Esta palabra, escúchela bien, hermano, 13:9. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. ¿Cómo escucha usted la palabra de ese hombre, de ese profeta? Hasta ahí usted dijera: wow, un buen cristiano. El Señor nos ha dicho esta palabra. El mundo nos va a seguir ofreciendo cosas que no son buenas. Y al principio me voy a ir metiendo, por decirle una palabra, en la familia. ¿Qué hemos dejado entrar a nuestras familias? ¿Qué hemos dejado entrar a nuestras casas? Este hombre, dice la Biblia, que rehusó los regalos del rey, rehusó la comida, rehusó la bebida. Que este hombre, recuérdese que hace tiempo no andaban vehículos, no andaba un vehículo donde él pudiese ir, en este caso conduciendo. Había llegado a pie y tenía que regresar también a pie. Dice la palabra del Señor. Entonces dice la palabra, mire lo que dice después el verso 11. El verso 11, yo quiero que lea ese verso. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, el cual vino a su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho en aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado el rey. ¿Sabe qué pasó ahí? El hijo del viejo profeta. Mira, hermano, ¿qué dice la Biblia cuando la Biblia habla de un viejo profeta? No crea que lo dice por pelo canoso. Usted sabe que hay gente que antes estaban llenas de la presencia del Señor, pero ahora están vacíos. Hermano, usted sabía que hay gente que ya se sabe la Biblia de pe a pa, y todavía necesitan que les mande un versículo de la Biblia para que vengan a la iglesia todos los domingos. ¡Qué terrible! Gente que sabe la palabra, si es posible, hasta más que mi persona aquí. Y todavía, claro, todos necesitamos ayuda, por supuesto. Yo necesito ayuda, pero hay momentos, hermano, que usted y yo necesitamos también ayudar a otros. Hay gente que necesita: hermano, véngase conmigo, si es posible, jalando. Porque si no, no se mueve, no dan un paso para buscar al Señor. Que Dios nos ayude. Que el Señor nos ayude, porque Dios no quiere gente así. Dios quiere gente que esté motivada para la obra del Señor. Amén. Eso es lo que quiere el Señor. Dios quiere gente motivada, gente que vaya, en este caso, caminando de la mano con su hermano en todo momento. Hay momentos de debilidad, por supuesto, y necesitamos del apoyo de alguien. Este viejo profeta, ¿sabe que este viejo profeta le pudo haber dicho a Jeroboam que los 2 becerros que estaba haciendo era malo?
Este viejo profeta, él vivía allí, en este caso cerca de donde Jeroboam estaba. ¿Y cuál era la función del profeta en el Antiguo Testamento? Ese profeta en el Antiguo Testamento, no crean, se hubiese podido ir a meter hasta la Casa Blanca de hoy. Antes lo hacía, llegaba donde el rey y le decía: mira, rey, a David se lo dijo. Sí, David tuvo ejemplo de eso, de los profetas que le llegaban siendo el rey y lo llegaban a exhortar. Pero el viejo profeta que vivía ahí con Jeroboam veía que Jeroboam estaba haciendo los 2 becerros de oro, pero él se quedaba con los brazos cruzados. ¿Cómo está tu casa? Si alguien está viendo que hay pecado en la casa y simplemente se queda con los brazos cruzados. Yo le voy a contar un ejemplo. Cuando yo estaba en El Salvador, mi papá, un cristiano de toda su vida, que ya murió, un hombre que me dio un buen ejemplo. Pero hubo un tiempo que yo me recuerde cuando yo me introduje en un cuerpo de seguridad. Después, es que la ignorancia de uno, de verdad, Dios mío, wow, hasta vergüenza me da contar. Cuando yo llegaba para mi casa, todo el lugar donde yo vivía, yo sabía que yo estaba ahí. Porque de aquí a Dausirí se oía la música que ponía. Y acá el boom, 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 boom. Y yo no era cristiano. Y mi papá, él tenía el derecho, si es posible, de agarrarme el equipo sonido y irme a aventar así y destruírmelo si él hubiese querido. O apagármelo. Claro, fue falta mía. Pero la casa y la cabeza era él. Él tenía el derecho de decirme: mire, mi amor, hijo, es mi hijo, le amo mucho, pero en esta casa no se hace eso. Él podía hacerlo. Sí, él podía hacerlo. Era mi padre. Era mi padre. ¿Qué nosotros estamos permitiendo en nuestra casa? Porque usted sabe, el enemigo simplemente va a ocupar un espacio para hacer pedazos a la familia de Dios. ¿Usted sabe cuál fue el consejo de Balaam para Balac? ¿Sí? ¿Ha oído ese consejo? ¡Wow! ¿Qué consejo? Mire lo que le dijo. No le dijo: este pueblo de Israel, le dijo: este pueblo está sumamente bendecido. Le dijo: ¿quiénes amamos a la iglesia? ¿Amén? ¿Amamos a la iglesia? Este pueblo, le dijo Balaam a Balac, este pueblo está bendecido. No, le dijo: no, el Señor no me permite que lo bendiga. Pero le dijo: ya sé cómo lo podemos destruir. Ponle, le dijo, a aquellas muchachas moabitas bonitas, le dijo. Aquellas muchachas bonitas, moabitas, le dijo, pónselas delante de sus hijos israelitas, y para que cuando pasen las moabitas por ahí, se enamoren de ellas. Y de hecho, cuando pasaron las moabitas, los israelitas se comenzaron a relacionar con las moabitas, y ahí vino, mire, la ira del Señor sobre el pueblo de Israel. ¡Qué terrible! Ni siquiera Balaam tuvo que hacer nada. Simplemente un consejo le dio. Sí, un consejo simplemente le dio. Y de hecho, mal consejo. Simplemente le dijo: métele mujeres moabitas a su casa. Y cuando las moabitas entren a su casa, la cobertura de Dios se va a quitar de ellos. Le dijo: mire qué terrible. ¿Será que el siglo XXI está en esa sección? No. Todos aquí somos padres. Yo soy padre, ya estoy orando porque ya son 13 años. Ya son 13 años y tenemos que seguir orando por nuestros hijos, aún por nosotros mismos, porque estamos en pie todavía. Pero tenemos que, en este caso, obstruir para que el plan que el enemigo, en este caso, va a llevar a cabo, sea confundido totalmente, que no funcione. Que nuestros hijos amen al Señor, que nuestras casas estén bajo la cobertura del Señor, y que cuando aquellos moabitas intenten llegar, nuestros hijos ni se les queden viendo. Nuestras hijas no se les queden viendo a los moabitos. De verdad. Así es. Hermano, la iglesia es tan linda
Tan linda es la iglesia que el enemigo las 24 horas del día anda como león rugiente buscando cómo destruirla. Señor, así es. Porque el precio fue grande por nosotros como iglesia. Por eso que tenemos que cuidar, en este caso, la reputación de la iglesia de Cristo. Amén. Es muy importante entender ese principio fundamental. Por eso yo le dije al principio, ¿qué estamos permitiendo en nuestros hogares? ¿Qué estamos permitiendo? Vale la pena entender ese principio fundamental. Y le dice el padre, el hijo al padre, si tú hubieras estado ahí, padre, vieras ese profeta de Judá como llegó. Mira, le habló palabra, le dijo de juicio al rey Jeroboam. Y mira, cuando el rey Jeroboam extendió su mano para que lo prendieran, se le secó la mano, papá. Le estaba contando al viejo profeta. Se le secó la mano y mira, el rey le dijo que orara por él y que lo sanara. Y mira, después de tener la mano seca, se le sanó también la mano. Si tú hubieras estado ahí, padre. Y en ese momento el viejo profeta le dice al hijo, ¿por dónde se fue? Decime, ¿dónde se fue este profeta de Judá? Y viene el viejo profeta, enalbarda un asno y se va a buscarlo. Y va encontrando por allá al profeta de Dios. Ya no voy a leer más versos. Al profeta lo encontró abajo de una encina. Y en ese momento, mire qué terrible la palabra. Wow, que el Señor nos guarde de verdad de eso. Y le dijo el profeta viejo, ¿eres tú el profeta que vino de Judá? Y le dijo el profeta, sí, le dijo, yo soy, le dijo. Mire la palabra, yo soy, le dijo. Entonces mire lo que dice, capítulo 13, verso 15. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque, mire, el 17, porque por la palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino donde fueres. Ok, mire el 18, 13, 18. Mire. Y el otro le dijo mintiéndole, mire qué terrible, yo también, le dijo, soy profeta como tú. ¿Por casualidad usted le han llamado hermano allá afuera a alguien que no es cristiano? Ese no es su hermano. No, ese no es su hermano. Es creación de Dios, pero no es su hermano. Este profeta le dijo, no, le dijo, yo soy profeta también como tú. No, si yo soy cristiano también como tú, mira, hasta Biblia tengo. Usted sabía que al principio yo dije que los dones son buenos y son maravillosos, oremos por ellos, pero usted sabe que el Señor está más interesado en los frutos del Espíritu Santo. Amén. Los dones usémoslos, porque si no los usamos también estamos mal. Pero sobre todo los dones, los frutos del Espíritu Santo son los que al Señor más le interesan de todas las cosas. Amén. Porque si no hay fruto, de nada sirve. Si no hay fruto, de nada sirve. Y este profeta le dijo, no, le dijo, yo también soy profeta como tú. Yo antes profetizaba, pero no le dijo, pero ahora estoy seco. No le dijo. Ahora le dijo, ya no me dan ni deseo de leer la Biblia. Me di cuenta que Jeroboam estaba haciendo los becerros y ahí lo dejé. Tranquilito lo dejé ahí, no le dije nada. Pero ahora como que ya me está dando celo lo que tú hiciste, ya me volví a encender otra vez. Y mire lo que dijo, yo también, le dijo, lea conmigo el verso 18, yo también soy profeta como tú. Yo también soy cristiano como tú. ¿Por qué no puedes tomar tú para Navidad si yo soy cristiano? Toma. No te va a hacer daño. Yo soy cristiano también. Y de repente vamos a ver gente que nos va a decir así. No, si yo soy cristiano también. Y tú, ¿por qué? Eres muy estricto, eres de las décadas de antaño. No. Cuando hay celo de Dios, tenemos nosotros que cuidar la reputación espiritual cristiana. Amén. Tenemos que cuidar nuestra reputación espiritual. Vale la pena entender ese principio básico. Le dice, yo soy cristiano, en este caso profeta como tú. Mire la palabra después.
y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová. Mire qué terrible este profeta, el viejo profeta más bien dicho. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Ay, Señor. Ahí sí ya estaba más complicado. El profeta que era de Judá dijo: bueno, ¿y qué tal si el ángel de verdad le habló? Pero él tenía palabras previas. ¿Y qué dice Gálatas? Si alguien os anunciare un evangelio diferente, si alguien de nosotros, dijo en este caso Pablo a los Gálatas, si alguien de nosotros, o aún dijo, si un ángel se les presenta y les anuncia otro evangelio diferente, es anatema. Así de sencillo. Aunque de repente, hermano, en la historia de la vida que llevamos hasta el día de hoy, usted sabía que hay mucha gente que se le han aparecido cosas, y yo no dudo que hayan sido reales. ¿Usted cree que la aparición que hubo en México, de no me recuerdo cómo fue que pasó eso, usted cree que fue mentira? No pudo haber sido real, pero no era el Espíritu Santo. En ese monte de Tepeyac que le llaman. ¿Usted cree que el ángel Moroni que se le apareció a John Smith, usted cree que fue mentira? No, pudo haber sido un espíritu inmundo que se le apareció. Sí, eso puede ser real. ¿Usted cree que de repente puede ser mentira que de repente a alguien se le aparezca? Bueno, no voy a ofender a nadie y además tengo que decirlo. Que de repente se le aparezca a la Virgen de Guadalupe a alguien por ahí, ¿usted cree que el enemigo no lo puede hacer? Claro que lo puede hacer. Pero no solo porque aparezca quiere decir que es de Dios. No solamente porque aparezca quiere decir que es algo que nosotros tenemos que obedecer. Porque si la palabra me dice a mí, no idolatrarás, esa palabra es la que yo tengo que cuidar de mi vida. Aunque alguien se me aparezca en sueños o en visiones y me diga todo lo contrario, yo tengo que cuidar la palabra de Dios. Amén. Tenemos que cuidar la reputación espiritual. Vuelvo a seguir con esa palabra, porque en los tiempos que vamos a seguir viviendo vamos a ver cosas que olvídese, van a ser mayores. Y la iglesia tiene que tener discernimiento para no decirle sí a todo lo que oye o a todo lo que ve. Es muy importante ese principio. Este profeta le dijo: tráele contigo, supuestamente le dijo el ángel, para que coma pan y beba agua. Mire qué tremendo. Mas sin embargo el apóstol Pablo dijo que no. El verso 19: entonces volvió con él. Mire qué terrible. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Aconteció que estando en ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó el varón de Dios que había venido de Judá diciendo: así ha dicho Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que había hecho volver al profeta le ensilló el asno. ¿Usted sabe que esa palabra sí le llegó al viejo profeta? ¿Usted sabe que Dios llamaba a Ciro, rey de Persia, como mi siervo? Qué terrible, ¿verdad, pastor? A Nabucodonosor le llamaba también mi siervo Nabucodonosor, porque Dios puede usar a todo mundo. Hasta una asna usó. ¿Sí? Hasta una asna usó para corregir al profeta Balaam. Dios puede usar a quien Él quiera. Sí, porque cuando el profeta de Dios de Judá le había fallado, comió pan y bebió agua y regresó por el mismo camino, la inspiración de Dios vino sobre el viejo profeta y le dijo: ahora dile que porque comió esto, en este caso, me ha desobedecido. Mire qué terrible. Salirse del Edén, salirse de la delicia de Dios, es lo más terrible que puede haber. Eso le pasó a Adán y a Eva en el huerto del Edén, cuando salieron de la cobertura del Señor, cuando ya tenían palabra prescrita que les había dicho que no comieran, y más sin embargo ellos también, dice la Escritura, en este caso comieron. ¿Y qué dice la Escritura después? Usted lo puede seguir leyendo después. Que cuando este profeta de Judá
regresó, en este caso supuestamente ya para la tierra de él, cuando ya iba caminando por la calle en ese lugar, dice que se le apareció un león. Miren lo que dice la escritura. ¿Y usted sabe quién dice la Biblia que lo entregó? Jehová dice que lo entregó al león. ¿Y quién será ese león? Al menos que se hace creer león. Porque hay un león de la tribu de Judá, ¿verdad? Ese es el león de verdad. Dice el Señor que lo entregó al león. Y cuando iba caminando, el león lo mató a él y mató también al asno donde iba. Y estaba el profeta de Dios, estaba tirado ahí, el asno a la par, y el león ahí no se lo sabía, ni siquiera comido. Porque usted sabe que el león que tenemos ahí, que nos anda acechando alrededor, no tiene dientes. Señor se lo demolió con un solo. Ruge nada más, dice la Biblia. Porque si el pueblo del Señor obedece a la palabra, ese león no tiene eficacia contra el pueblo de Dios. Amén. Ahí está nuestra victoria. Ahí está nuestra victoria, hermano. ¿Usted cree esa palabra? Amén. Pongamos un ejemplo. Mire qué linda se ve la iglesia del Señor. Pero ¿qué pasa cuando no nos llevamos al Señor para nuestras casas? ¿Qué pasa cuando de repente alguien simplemente ha permitido que el león entre a su casa y no lo ha podido sacar? Déjeme decirle esta palabra. ¿Quién se acuerda de Acán en el libro de Josué? El Señor le dijo esta palabra. Van a ir, le dijo a Josué, a Jericó. Van a destruir absolutamente todo, pero les queda estrictamente prohibido tocar cosas de Jericó, porque en este caso es maldecido. Y en ese momento dice la escritura que este hombre llamado Acán tomó, usted sabe, el pastor ha predicado mucho acerca de eso. Tenemos aquí, yo siempre le he dicho a la congregación allá en Sioux City, en todo lugar donde hemos permitido hablar, que la casa que tenemos acá en Denison, en este caso, aquí nadie puede decir en aquel día que no se me dijo nada. ¿Sí? Esa es la victoria que tenemos, de verdad. Amén. No podemos decir que no se nos ha hablado palabra, porque sí tenemos palabra. Tenemos palabra a cada momento. Palabra de exhortación, palabra de advertencia en todo momento. Amén. La tenemos porque la tenemos. Amén. ¿Y qué dice la escritura? Que en ese momento ahí, este hombre codició manto, lingote y dinero, y se lo llevó para su casa y lo enterró. ¿Será que alguien podrá tener algo enterrado en su casa sin darse cuenta? ¡Qué terrible! Hay cosas en la vida espiritual, y déjeme decir esta palabra. El Señor mismo dijo, no hay maldición sin causa. No hay maldición sin causa. Eso uno con el tiempo lo va viendo. No hay maldición sin causa. Alguien puede tener aún durmiendo a una moabita dentro de su casa sin darse cuenta que es la culpable de lo que está pasando. Alguien puede tener un lingote de oro escondido por bajo de tierra sin saber que eso es lo que le está haciendo daño en su propia casa. Por supuesto, alguien lo puede tener. No estoy hablando acá, está hablando generalmente hablando. Y Acán tomó y lo escondió. Pero déjeme decirle esto. Lo que usted y yo como padres o usted como madre hagamos, déjeme decirle que ahí va incluyendo también hasta nuestros hijos. Ahí va incluyendo hasta las riquezas que el Señor le ha dado a usted y a mí. Ahí va incluyendo todas las cosas. Por eso es que como cabeza de familia que nosotros somos, tenemos que poner alto aquellas cosas que sabemos nosotros como cabeza de familia que van a dañar a nuestra casa. Amén. Si las hemos dejado entrar, de este día sábado en adelante, usted quizás se va a poner enfrente. Bueno, hasta el día de hoy yo había dejado entrar esta moabita acá, o este anatema, pero hoy ya no entra más acá. Si es posible, voy a traer una escopeta y la agarra así. Es broma. Tenemos la victoria en el Señor. Amén. Pero tenemos que obedecer la palabra. Amén. Tenemos que poner un stop. Tenemos que decirle al enemigo, no, antes sí, pero hoy ya entendí cuál es la causa.
tenemos la obligación de hacerlo. Yo le digo a una persona, un día le dije a un grupo de personas si usted está comiendo en un restaurante y ve que la persona que estaba enfrente de usted se levantó por algún motivo y llega otra persona por allí con un goterito y usted vuelve el botecito así con una calavera y le echa unas gotas ahí al vaso que la persona tenía. Yo le digo, cuando esa persona venga y se siente en esa mesa otra vez, ¿usted le diría que alguien le echó veneno? Le digo yo. Y todos dijeron, sí, yo le diría. ¿Cómo cree que no le diría? Yo le diría. Oh, pero la persona que le echó veneno, le digo yo, estaría enfrente también de usted ahí cerca. Se va a meter en problemas si le dice. Le digo yo, no, todos dijimos, sí, yo le diría, claro que sí. ¿Usted sabía que hay gente que también ha echado veneno y mucha gente se ha quedado simplemente viéndolo sin advertirles que están tomando veneno? Sí. Si usted ve en alguien que alguien está tomando veneno, dígale que está tomando veneno. No simplemente nos quedemos ahí. Vamos a ver a qué horas cae. Ya va a caer. No, porque tanto tomar veneno, va a llegar el momento que va a quebrar. Va a llegar el momento que va a colapsar. Pero digámosle que está tomando veneno. El pecado es como un veneno que aunque mata poco a poco, pero de que mata. De que mata. Pero tenemos que decirle, hermano, pero se va a enojar. Dígale. Después se lo va a agradecer. Dígale. Se lo va a agradecer. No, hermano, pero usted no conoce a mis hijos. Dígale. Dígale que está tomando veneno. Y si él no cambia su vida, entonces usted le dijo. Usted le dijo. Pero como dice Ezequiel, usted habrá librado su alma. Amén. Mira. Usted habrá librado su alma, yo habré librado mi alma, pero no podemos hacer en este caso lo que hemos hasta cierto punto quizás estado haciendo. O estoy hablando a nivel general como hablo. Vale la pena entender ese principio fundamental en nuestras vidas. Vale la pena. Y sigue hablando la palabra que Acán tomó lingote, manto y dinero y lo escondió. Y usted sabe después qué fue lo que pasó. Dice la Biblia que Israel estaba perdiendo la batalla y el Señor le dijo esta palabra muy importante. Mire qué tremendo. Si no sacan el anatema que está dentro de la casa de Israel o de Israel, yo le dijo, yo no voy a estar con ustedes, le dijo. ¿Quién quiere que el Señor esté con nosotros? Queremos tener al Señor con nosotros, ¿verdad? ¿Sabe qué le dijo el Señor? Miren, yo no voy a estar con ustedes, le dijo, porque hay anatema, le dijo, en su casa. Pero cuando la saque, le dijo, entonces sí voy a volver a entrar a su casa. Aleluya. Aleluya, dale un aplauso al Señor. ¡Wow! ¡Qué lindo el Señor! ¡Es lindo! ¡Es lindo el Señor! Es lindo. El Señor pone condiciones y dice, mire, si ustedes sacan el anatema, yo con todo gusto agarro mis maletas otra vez y me vuelvo a hospedar en tu casa. ¡Wow! ¡Qué lindo es tener hospedado al Señor con nosotros! ¿Pero qué pasó? Gloria a Dios que no estuvimos nosotros en ese tiempo. Porque dice la Biblia que después que todo se descubrió, tomaron a Acán, tomaron a sus hijos, tomaron a todos los animales y las propiedades que tenía y los pusieron ahí y les tiraron piedras, los mataron y después los quemaron. Mire qué terrible. Por el pecado de Acán, toda su familia llevó las consecuencias. Mire la palabra. Yo me imagino los hijos de Acán. Papi, ¿por qué nos llevan para acá? Veo que nos están reuniendo aquí en una esquina. ¿Qué pasa? Los hijos muchas veces son los ni siquiera saben por qué a veces está pasando lo que pasa. ¿Sí? O los padres muchas veces no saben ni por qué. Y tal vez el hijo esté en anatema, o la hija, o el padre, o la madre, qué sé yo. A veces la gente no sabe ni por qué. ¿Quién se acuerda de David? David pasó un año de sequía, 2 años de sequía, 3 años de sequía, pero después dijo, bueno, 1 año tal vez, 2 años posiblemente, pero 3 años en sequía, dijo David. No, bueno, yo le voy a preguntar al Señor, dijo, y le preguntó en oración, porque el Señor responde. Le preguntó en oración y le dijo, Señor, 1 año tal vez puedo estar en sequía, 2 posiblemente, pero ya 3 años en sequía. Y el Señor le respondió, es por causa de Saúl, le dijo. Y usted sabía que Saúl en ese tiempo ya había muerto. Ya había muerto Saúl.
Es por causa de Saúl, le dijo. ¿Por qué? Porque Saúl le dijo, había intentado matar a los gabaonitas, le dijo. Y los gabaonitas fueron aquellos hombres que hicieron un pacto con Josué. ¿Se acuerda de aquellos hombres que se burlaron a Josué? Que llevaban aquella ropa toda arruinada, el pan hasta mojoso. Y le dijeron, nosotros venimos de lejos, le dijeron a Josué. Y lo engañaron, y Josué hizo pacto con ellos de que no iban a morir. A esos hombres fue que Saúl mató. Y por haber violado ese pacto que tenía Israel con los gabaonitas, en este caso, hasta David estaba pagando las consecuencias de la sequía. Pero ¿qué pasó después? Los gabaonitas le dijeron, no queremos querella contra David ni contra su reino. Queremos que se nos den 7 hijos de la descendencia de Saúl, y entonces todo terminará. Y cuando les entregaron los 7 hijos, en este caso de la descendencia de Saúl, la tierra fue propicia, dice la Biblia, a la bendición. Mire qué tremendo. Y Saúl ya había muerto. Hay cosas que nosotros tenemos que tener mucho cuidado en la vida espiritual. El valle de Acor, así se llamaba el lugar donde Acán con toda su familia fue destruido. El valle de Acor. Pero quiero leer este verso. Oseas capítulo 2 verso 14. Oseas capítulo 2 verso 14. Si pasa alguien de la alabanza, por favor. Oseas capítulo 2 verso 14. Dice la palabra del Señor así. ¿Quién sabía que cuando estamos a veces en las circunstancias cuando más clamamos al Señor? No tiene que ser así, pero es como que agarramos más impulso. Como que agarramos más impulso cuando estamos en esos momentos. De verdad, como que el Señor nos pega un puchoncito para que sigamos avanzando más. Miren lo que dice el Señor. Oseas capítulo 2 verso 14. El pueblo de Israel había seguido a los Baales. En estos versos. Había seguido a los Baales, servía a los Baales. Pero dice, siempre todo pecado va a tener consecuencias. Pero vi lo que dice Oseas 2:14. Pero he aquí, yo los atraeré y los llevaré al desierto. Hablando del Señor. Pero he aquí, dice, yo los voy a atraer. Usted sabe que el Señor, antes de que nosotros caigamos en algo, Él nos llama la atención para que nosotros volvamos en sí. Sí, Él nos llama la atención. Cualquier cosa Él utiliza para llamar nuestra atención. Y dice, pero he aquí que yo los atraeré y la llevaré al desierto. Mire, la angustia. Vendrá en este caso a la angustia. Y dice el otro, ahí mismo me habéis dicho en el siguiente. Y hablaré a su corazón. Mire, y hablaré a su corazón. Aquellos corazones duros que muchas veces estaban diciendo, no, si lo que yo estoy haciendo está bien, está correcto. Déjeme decirle que cuando las cosas se comienzan poniendo color de hormiga, ahí el corazón como que se comienza poniendo un poquito más sensible. Dios comienza apretando y dice, ¿ya viste? No he visto nada. Aprieta más al Señor. ¿Ya viste? No. Aprieta más al Señor. Aprieta más. Sigue apretando el Señor. Sigue apretando. Hasta que la gente dice, Señor, y como que ya comienza a ver algo. ¿Sí? La angustia Dios también la utiliza para llamar nuestra atención. ¿Sí? La angustia Dios la utiliza para llamar nuestra atención. Así es. Yo, y que mi esposa estaba embarazada y estaba dando a luz, como que la amo más hoy. Porque estaba a la par cuando estaba haciendo la cesárea y veía las lágrimas que le salían aquí. Y yo a la par de ella de la mano y decía yo, ay, que pudiera yo estar acostado ahí para que me hicieran a mí eso. De verdad, como uno ama de verdad, porque somos uno solo, pues. Y yo decía, ay, pero no lo puedo hacer. Y yo veía, y yo, ahí, verdad, que sin llorar ella, sin abrir la boca, las lágrimas se le salían, y yo a la parte de ella ahí. Usted sabe que el Señor también, el Señor quiere evitarnos que nosotros estemos en angustia, muchas veces por nuestras malas decisiones. Por nuestras malas decisiones muchas veces el Señor permite que... Mire cuánto tiempo pasó el pueblo de Israel en el desierto. 40 largos años, hermano. Y usted sabía que en esos 40 largos años habían 2 hombres que nada debían. Y esos hombres eran Josué y Caleb. Pero como aquello, la mayoría de gente, en este caso, se ofendió al Señor, Josué y Caleb también querían andar dando vueltas con ellos ahí.
Y ellos nada debían, ¿verdad que no? Ellos creyeron, ellos dijeron, no, el Señor nos ha entregado a ese pueblo como pan, lo vamos a comer ahora mismo. Pero los demás no creyeron, y por aquellos que no creyeron, ellos anduvieron 40 años también siguiendo a los incrédulos. Así también en la familia. Hay gente que puede estar en este caso buscando al Señor, pero ¿qué tal si el otro? 2 son mejores que 1. Amén. Y 3 son mejores que 2. Y si la familia se sigue uniendo, más son mejores que menos. Por supuesto que sí. Eso es así. Y dice la Biblia, pero yo la atraeré y la llevaré al desierto. Hablaré a su corazón. Mire, ¿alguna vez Dios le ha hablado a su corazón que usted dijo, wow, el Señor ahora me está volviendo más sensible? Mire qué lindo nuestro Señor, de verdad. Ahora estoy entendiendo, dijo usted, que bueno, antes no lo podía entender. De hecho, Job no lo entendió al principio. Lo entendió hasta que el Señor lo fue apretando más ahí. Hasta entonces sí, ahora sí, Señor. De oídas, dijo, había oído la palabra, pero ahora sí ya. Miren, mis ojos te ven, dijo. Ahora sí, dijo Job, mis ojos te ven, pero antes no lo veía. Y dice la Escritura, Oseas 2:15, y le daré sus viñas desde allí está diciendo en el desierto, y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor. ¿Qué dijimos que era el valle de Acor? El lugar donde fue muerto Acán y su familia. Pero mire Oseas lo que dice, y el valle de Acor por puerta de esperanza. ¡Wow! El lugar donde Acán y su familia fueron destruidos. Este pueblo de Israel que se había rebelado contra el Señor, en ese mismo valle donde había muerto Acán, ya no les iban a tirar piedra, sino que ¿sabe qué es lo que iba a pasar ahí? Había esperanza. Ya no iban a morir. ¿Por qué? Porque algo había sucedido. Usted sabe que, mire, ¿qué hubiese pasado si nosotros hubiésemos vivido en el tiempo de Acán? Quizás algunos de aquí no estuviéramos vivos, o no hubiéramos vivido, qué sé yo, en los años que hoy podemos vivir. Porque tenemos gracia hoy. Hoy tenemos gracia. Antes, en este caso, usted sabe que no pasaba eso. En el valle de Acor, que antes era para destrucción, para matar, ahora dice el valle de Acor por puerta, en este caso de esperanza. Y mire lo que sigue diciendo, y allí cantará. Oh, mire, y allí cantará como en los tiempos de su juventud. Cuando alguien anda en el desierto, es cuando hasta más bonitos le salen los cantos. Alabado sea Dios. Cuando alguien anda en angustia, que sabe que todas las demás cosas se le están volviendo malas ahí, es cuando más con la gente de repente, bueno, el que es inteligente, es cuando más comienza buscando al Señor. Así es. Miren lo que dice, y cantará allí como en los tiempos de su juventud. Engrandece mi alma al Señor. Dice, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Cuando ese pueblo salió de Egipto, todos salieron contentos, felices, porque iban todos los escuadrones del Señor, en este caso, llevando esa liberación gloriosa. Cuando nosotros recibimos a Cristo también fue algo precioso, maravilloso, pero de repente como que se va entorpeciendo el plan y el propósito, y hay gente que ya se desvió del camino. Y el Señor dice, voy a permitir que esto suceda para que se enderece un poquito ese pie que va saliendo hacia allí. Pero no esperemos llegar hasta ahí. No esperemos llegar hasta ahí. Cuidemos nuestra reputación espiritual. Que la iglesia de Jesucristo siga siendo conocida como una iglesia, en este caso, de poder, como una iglesia de amor, como una iglesia de unidad, como una iglesia donde los matrimonios son fortalecidos y sólidos en la fe, en la confianza, en la fidelidad. Eso es parte de la obra del Señor. Que la gente diga, wow, matrimonios así son los que la ciudadanía tiene que tener. Así es como la obra del Señor va a seguir siendo levantada. Pero aún aquellos, en este caso,
que pudieron haber perdido quizás la reputación. Déjeme decirle esta palabra muy importante. Antes tiraban piedras, ahora hay esperanza para que alguien que había perdido la autoridad en su casa también pueda volver a recuperarla. ¿Sí? Santo eres Jesús. Ay, se puede. Se puede porque se puede. Quizás alguien podría decir, hermano, fíjense que yo ya perdí la autoridad en mi casa. Te alaba Jesús. Bueno, el Señor mismo dijo, si tú sacas el anatema, yo voy a volver a estar contigo. Póngase de pie en esta noche. Alabado Jesús. Santo es el Señor. Alabado Jesús. En esta noche el Valle de Acor no está aquí para tirar piedras, no. El Valle de Acor está aquí como puerta de esperanza, como dice la Escritura. Quizás alguien está aquí y dice, hermano, fíjese que yo he estado pasando todas estas cosas que usted dijo, o parte de eso. Déjeme decirle que hay esperanza, aún allí en el Valle de Acor. En el Valle de Acor hay esperanza. ¿Por qué? En el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Cierra sus ojos un momento ahí donde se encuentra. Cierra tus ojos ahí. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te doy las gracias, Señor, por tu palabra, por tu amor, por tu bondad, por tu fidelidad, Señor. Te bendecimos, Dios de los cielos y de la tierra. Tú eres santo, Señor. Tú eres fiel, tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Señor, tu misericordia, Señor, como dice tu palabra, triunfa sobre el juicio, Señor. Así dice tu palabra, Señor, que tu misericordia triunfa sobre el juicio. Aún aquella mujer adulta, le dice tu palabra, que la misericordia tuya triunfó sobre el juicio, Señor, que los fariseos llevaban contra ella, Señor. Amado Dios, gracias te damos, eterno Dios, porque tu palabra dice que el que hace misericordia también recibirá misericordia, dice tu palabra, eterno Dios. Gracias te damos en esta noche por tu palabra, Señor. Danos sabiduría, Padre, para hacer lo correcto, Señor. Si quizás hemos estado permitiendo, Señor, que el enemigo, Señor, que las trampas del enemigo hayan entrado, Señor, quizás a las casas, Padre, que después de esta palabra que tú nos has dado, amado Dios, podamos poner un stop, un alto, Señor, para que no se siga, Señor, dando lo que antes ha estado sucediendo. Padre, te lo pedimos en esta noche, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Padre, gracias te doy. Si acá hay un pueblo en esta noche, si acá hay alguien, Señor, que quizás se ha alejado de tus caminos, ha estado extraviado, Señor, en esta noche, Padre, te pido que tu Espíritu Santo le ministre, que tu Espíritu Santo le redarguya de pecado, de justicia y de juicio, y pueda reconocer, Señor, que hay esperanza aún en el Valle de Acor. Aún en el Valle de Acor hay esperanza, Señor, para todo aquel que viene, como, amado Dios, tomándote como tu abogado, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Este viejo profeta engañó al profeta de Dios, dice la palabra, porque lo engañó. Pero más bien dicho, porque el profeta dejó de confiar en la palabra que Dios le había dado y creyó en la palabra de mentira. Déjame decirte, si en esta noche hay alguien que quizás nunca ha venido, nunca ha reconocido a Jesús como su Señor y Salvador, déjame decirte que esta es la noche en la cual tú puedes venir y decirle, Señor, aquí estoy, me extravié, Señor, he estado confundido. Tú puedes hablarle a Él y decirle, Señor, aquí estoy, vuelvo a ti, Señor. Padre, gracias te doy, eterno Dios, porque tu poder, Señor, dice la Escritura, que cuando Jesús resucitó de entre los muertos, aún las tumbas que había, dice la palabra, que se abrieron, dice la Escritura. Sí, Señor, hay poder, Señor, en tu nombre. Hay poder, Señor, en su resurrección. Sí, Señor, hay poder en tu resurrección. Y nosotros, Señor, tenemos ese Espíritu, Señor, que fue, Señor, el que lo levantó a usted entre los muertos. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo me abro a ti, me entrego a ti. Padre, gracias. Padre, gracias te doy. Estoy dispuesto. Padre, gracias te doy, Señor. Y en tus manos Gracias, Jesús. hoy rindo
gracias te doy. Señor, Padre, gracias te doy. abre mis ojos, Padre, gracias te doy. déjame verte, Padre, gracias te doy. quita las vendas Sí, Señor. que me han Rompe cegado. cadenas.